El ius naturalismo. Comencemos. Es la escuela filosófica que vincula derecho y moral. Esta vinculación tiene una dependencia a la ley positiva de la naturaleza, de Dios, de la razón, de la libertad, de lo que tú quieras. El derecho positivo es producto de la creación humana, por tanto es racional. Depende única y exclusivamente de la voluntad humana. Es promulgada y por lo tanto conocida, es eficaz. Es lo que le da fuerza coactiva y validez jurídica. El texto de la EJRLB, si no lo sabes, significa Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quiere presentarnos las formas de resolver los casos difíciles según la escuela de asignación, para luego pasar a proponer si se está de acuerdo o no en la relación o la resolución del caso difícil con razón de la CN, la ley, la jurisprudencia o autores expertos en el campo del derecho. El iusnaturalismo de John Finch es catalogado como el causante de que en la actualidad haya remitido la marea de prejuicios contra el derecho natural. Te preguntarás qué significa esto. Pues bueno, para nadie es un secreto que la problemática de la validez del derecho, específicamente el derecho normativo, tomó prestigio y se propagó recientemente hacia el siglo XX. Primero por el valimiento de la tan mencionada obra de Hans Kelsen, que aborda en su teoría pura del derecho el desarrollo de una doctrina positivista de validez y que tuvo una amplia resonancia en el pensamiento jurídico. A su vez, el iusnaturalismo clásico se preserva alejado generalmente de la disputa ocasionada por el concepto de validez jurídica, pues se asume que se trataba de una problemática positivista y que resultaba más productivo centrarse en temas tales como los vinculados a las relaciones entre derecho y moral, la fundamentación del derecho, la cuestión del derecho injusto y otros semejantes. Ahora bien, en los últimos años ha resurgido la cuestión de que la validez de las normas jurídicas a partir de posiciones no positivistas, tal como resulta del planteo efectuado entre otros por Robert Alexy, en el que se introduce la noción de una validez moral, entre comillas, del derecho, que hace referencia no exclusivamente a las denominadas fuentes formales de las normas, sino a los contenidos normativos y a su valoración ética. En un sentido similar, se han pronunciado autores de relevancia como Carlos Nino, John Finch, de quien estamos hablando, quien encontró su inspiración en la filosofía y sus laberintos. Plasmó una doctrina filosófico-jurídico nacida en la antigüedad griega, particularmente con lo metódico, y que a su vez desarrolló esta doctrina, llegando a la modernidad con más influencia y que fundamenta su argumento de, abro comillas, por encima de las leyes existe una especie de ley natural cuya validez no depende en lo absoluto de las decisiones humanas, sino que realmente responde a la naturaleza de las cosas, o del hombre, o de Dios, en el caso del naturalismo de origen teológico, o como legislador del origen universal, o en versión moderna, la razón y la naturaleza humana. Cierro comillas. Existen principios eternos de moralidad, por la sola razón de que tiene implicancias jurídicas importantes por ser una doctrina moral, ya que no existen principios universales, sino que están basados en un objetivismo axiológico. Asimismo, estos principios también encajan en lo cognoscible, la razón, la fe, la intuición, etc. Y la que más implicancia podría considerarse vendría siendo lo auténtico, lo derecho, dirigido a aquellas leyes que no contradicen el derecho natural. Estas son solo las hechas por los hombres, puesto que todas las leyes humanas que van en contravención con la naturaleza o sus principios no son verdaderas leyes o derechos, pues no todo lo que crea el hombre podría asegurarse que es válido ni jurídicamente moral, puesto que no podemos hablar de derecho sin moralidad. La injusticia extrema no es derecho. De este modo, la noción de validez jurídica queda expuesta en su multiplicancia, significación analógica, en la que es necesario distinguir dos acepciones principales. Una referida a su determinación y manifestación externo-social de las normas y la otra a su consistencia racional valorativa interna. Sí, sé que te cansaste.
Pues bien, finalmente, corresponde remitir que la doble validez del derecho explica lo lisonjero, un dato forzoso de la experiencia jurídica, y es que los sujetos de derecho y los operadores jurídicos distinguen con claridad entre la obligatoriedad que generan las normas por su establecimiento en las fuentes sociales y la que deviene de su contenido moralmente justo. Y para esto intervino un filósofo católico alemán muy importante, Robert Speckmann. Este sostiene sobre esto que nada ha podido cambiar hasta ahora el hecho de que sirve de base a la idea de derecho natural. Los hombres distinguen acciones justas o injustas, y el criterio último de esta distinción no es la adecuación de las acciones a las leyes positivas existentes, pues estos mismos hombres distinguen también leyes justas e injustas, sentencias justas e injustas. ¿Qué te parece? Buen dato.